Este pasaje que acabamos de leer de el hijo pródigo, comúnmente llamado, ya en otro sermón explicaba cómo es que realmente no trata del hijo, sino que trata del padre. De hecho, en esta semana cuando lo estaba volviendo a leer, veía que inicia, es algo que nunca había notado, una cosa tan sencilla, la historia inicia diciendo, había un padre, había un hombre, ¿no? Es decir, que desde un principio nos plantea quién es el protagonista. El protagonista es el papá. Y la figura de papá, de Dios como papá, fue una innovación total de Jesús. A pesar de que hay algunos versículos dentro del Antiguo Testamento que hablan de Dios como padre, la manera en la que dibujó Jesús a su papá fue totalmente innovadora para aquella época. Y la manera en la que percibía Jesús a un papá era muy distinta, y eso me llevaba a preguntarme cómo debe de ser un papá. ¿Qué debe de tener un papá? ¿Qué es lo que constituye a alguien ser un papá? Porque dicen, padre no es el que engendra, ¿no? Padre es el que está allí en la crianza de los hijos. Y encontré varias frases que decían algunos grandes pensadores que es un papá. Se los voy a leer. Dice, cuando un padre da algo a su hijo, ambos ríen. Cuando un hijo da algo a su padre, ambos lloran. Esa es una frase profunda, cómo es que se transforma esta situación. Un padre vale más que 100 maestros, decía otro pensador. Otro pensador decía, ser un padre es como afeitarse. No importa que también lo hayas hecho hoy, tendrás que hacerlo mañana nuevamente. La paternidad no es algo que hacen los hombres perfectos, sino algo que perfecciona al hombre. Los padres son hombres ordinarios a los que el amor ha convertido en héroes, aventureros, contadores de historias y cantantes de una canción. Todos estos grandes pensadores tienen una idea de lo que es ser papá. Y entonces me dediqué a rastrear algunas cosas que podemos identificar de cómo debe de ser un papá según las Escrituras. Y encontré 11 puntos, se los voy a compartir. Son rápidos, no teman. El primer punto, un papá ama a Dios y le teme. Un papá ama a Dios y le teme. Quiere decir que la responsabilidad espiritual comienza en los papás. Dios recompensa a aquellos hombres que le aman y que obedecen sus mandamientos. El hecho de que un hombre se acerque a Dios hace que también su familia sea bendita. Por eso Dios quiere que el padre sea el primero en amarle. Y algunos versículos de eso en la Biblia nos recuerdan ese punto. Salmo 128, 3 al 4 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y Mateo 6:33 dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Es decir, el papá debe de ser el primero en buscar ese alimento espiritual para que de esa manera su familia pueda ser bendecida por Dios. Número 2, un papá ama sin condición. Así como nuestro Padre espiritual da ese amor sin condición, que quiere que todos seamos salvos, que nos ha hecho parte de la misma familia, un papá debe de amar sin condición. Quiere decir que esa idea que a veces hay dentro de la sociedad de que se tienen hijos para que me mantengan en la vejez, esa idea es errónea. Amamos sin condición, como papá es lo que debe de existir. Es lo que nos dice Juan 3:16, que todo el mundo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Juan 3:1 dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos, que nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. Entonces un papá nos da un amor incondicional, un papá nos da un amor grandioso. Número 3, un papá es compasivo. Quiere decir que esa imagen de que el papá es duro, de que el papá no muestra sus sentimientos, de que el papá es un macho al que nada lo puede detener, al que nada lo puede acabar, es una imagen falsa que la sociedad y la cultura da. Un papá se atreve a llorar. Y creo que esa es una de las más grandes enseñanzas que en lo particular yo recibí de mi papá. Yo no tuve nunca un papá duro de carácter, en el sentido de que no se quebrara, de que no mostrara sus emociones. Mi papá siempre se atrevió a llorar.
Y eso fue para mí una lección sin palabras que fue valiosísima, porque yo nunca vi a mi papá decirme, los hombres no lloran. Mi papá siempre se mostró compasivo, y un papá es compasivo, lo dice el versículo que tenemos en la portada del boletín, Salmo 103:13, en Reina Valera dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Número 4, un papá es ejemplo de vida para sus hijos. Cuando vemos en las Escrituras cómo Jesús es un ejemplo para nosotros, cómo el Padre Celestial es un ejemplo para nosotros, recordamos y nos damos cuenta de que un papá también debe de ser ejemplo para sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos ven cómo el papá trata a la esposa, porque los hijos ven cómo el papá trata al resto de sus prójimos. Dice el Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El hombre que es papá tiene que saber ser un ejemplo para que las generaciones que vienen después de él puedan tomar ese ejemplo de parte de él, sea un modelo a seguir, sea algo que los hijos quieran seguir, para que cuando los hijos crezcan puedan tomar las partes buenas, las cosas buenas de ese papá. Número 5, que no es lo mismo que el número 1, un papá intercede por sus hijos. Un papá intercede por sus hijos. Hay un ejemplo en la Escritura que es Job, y dice la Biblia en Job capítulo 1, versículos 4 y 5, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job sabía que sus hijos eran fiesteros, y entonces él oraba, intercedía por ellos. Algunos pastores ven en esto algunos rasgos en Job de que Job medio era alcahuete, pero en realidad no era eso. Era que Job se preocupaba por sus hijos. Job no decía, yo voy a tomar la responsabilidad espiritual de mis hijos, sino que Job decía, por si mis hijos han pecado, yo debo interceder por ellos, porque yo no sé dónde estén ellos en este momento, porque conforme van creciendo, se van alejando más de mí, y yo no sé en dónde estén ellos ahora. Me dicen que van a tal lado, pero yo no sé. Y tengo una responsabilidad espiritual delante de Dios por ellos. A lo mejor ahorita yo puedo desentenderme y decir, y es que ya son grandes, pero en realidad Job tomaba la responsabilidad de un papá e intercedía por ellos. No se trata de consentirles todo lo que ellos hacen, no se trata de alcahuetearles todo lo que ellos hacen, se trata de pedir, de clamar ante Dios por ellos, de nunca olvidar esa responsabilidad básica que es la oración. Número 6, un papá sabe controlar su carácter. Un papá no es visceral, no es enojón, sabe tener dominio propio. Dice Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un papá sabe que si se deja dominar de sí mismo, se deja dominar de cualquier vicio, se deja dominar de cualquier situación, en la ira, en su carácter, está destruyéndose primeramente a él como persona y está destruyendo a su familia. Un papá entonces tiene que tener el carácter de Dios. Los hijos se comportan a veces a la manera del padre, y dicen los psicólogos, no siempre porque tu hijo sea diferente a ti quiere decir que no tomó tus rasgos. A veces los hijos imitamos al papá, y otras veces de manera inconsciente protestamos en contra del papá. Sobre todo pasa esto en las mujeres. La personalidad de una mujer va en contra de lo que es su papá, o a favor de lo que es su papá, o intentando complacer al papá. Entonces quienes tienen hijas tienen que tener mucho cuidado, porque sus hijas o les salen igual a ellos, o tratan de reconciliarse todo el tiempo con ellos, o salen totalmente en contra de ellos. Salen en ese carácter. Entonces es un constante choque. Los papás siempre van a chocar, sobre todo con sus hijas. Sucede también con los hijos, pero es más frecuente con las mujeres. Y quienes tienen hijas quizá lo podrán identificar. ¿Cómo es tu hija?
¿Es lo contrario a ti o es tan igualita a ti que dices, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me la enviaste así, no? Entonces un papá debe saber controlar su carácter. Número 7, un papá provee el sustento para su familia. Y eso quiere decir no solamente en lo económico, en lo financiero, sino también en lo afectivo, en lo emocional. Un papá debe saber ser proveedor de buenas emociones. Dice Mateo 7, del 9 al 11, decía Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le daría una piedra? ¿Y quién hay que si le pide un pescado, le daría una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Ahí Jesús no solamente está hablando del sustento material y económico, porque muchas veces la sociedad ha engañado a los hombres, ha engañado a los que son padres, haciéndoles pensar que con el hecho de cumplir materialmente ya está realizada su labor. Y eso no es cierto, porque los papás son forjadores de carácter y de emociones y de sentimientos. Y muchas veces también las mamás consienten que los papás solamente den la parte material. Bueno, es buen papá, cumplió con lo material. Pero en realidad el papá debe también proveer en la parte emocional y afectiva. Tiene que enseñar a sus hijos a tener sentimientos saludables. Y esa es una cosa que durante muchos años no se dijo, sobre todo en esta cultura mexicana. Número 8, un papá sabe tratar a sus hijos. Hablando de la parte emocional y afectiva, un papá debe tener cuidado y por lo tanto debe dedicarse a conocer a cada uno de sus hijos, porque cada uno de ellos es diferente. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Es decir, trátenlos con cuidado, dedíquense a entenderlos. A veces los papás son los que mandan mensajito, llaman, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Porque no se dedican a conocer a los hijos. En la parte emocional, las mamás sí tienen las fechas a la mano, tienen los nombres completos a la mano, pero no manden a un papá al registro civil a hacer un trámite, porque se les olvidan los datos. Entonces los papás tienen que tener esa responsabilidad de dedicarse a conocer emocionalmente a sus hijos, saber tratarlos, saber diferenciarlos, saber cuál es la personalidad de los hijos. Número 9, un papá enseña a sus hijos con sabiduría. ¿Y cómo puede un papá enseñar a sus hijos con sabiduría? Adquiriendo sabiduría, llenándose de sabiduría. Si no se llena de sabiduría, no puede dar esas enseñanzas a las siguientes generaciones. No puede hablar con sabiduría. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si tú no conoces el camino, ni aunque lleves el Google Maps, ni aunque lleves el Waze en el celular, no sabes cuál es el camino. El camino es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para poder enseñar en el camino de la sabiduría, tienes que conocer a Cristo. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación para el Señor. Dice Efesios 6, 3 al 5. Ustedes tienen que saber educar en disciplina. Tienen que saber educar en esa enseñanza del Señor. Y decía el Señor en Génesis 18 acerca de Abraham, yo sé que Él les va a enseñar a sus siguientes generaciones. Dios confiaba en Abraham porque sabía que Abraham le iba a enseñar a las siguientes generaciones. Y desde el principio de las Escrituras, las promesas que da Dios son generacionales. Y cuando se habla de Dios en el Antiguo Testamento, se cita a los papás. ¿Sí lo han leído? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No nada más porque eran los jefes de las familias, sino porque estos hombres continuaron la enseñanza y la bendición de Dios de generación en generación. Entonces un papá tiene que enseñar en sabiduría. Número 10, un papá establece las reglas en su hogar. Es decir, nada de pregúntale a tu mamá. Tu mamá sabe dónde está. Tu mamá que te diga. Un papá no debe dejarle todo a la mamá. Un papá debe de saber educar en equidad. Dice Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los que hemos estado estudiando Proverbios en la escuela dominical hemos visto que Proverbios habla
de que la educación en el hogar, de que las reglas del hogar se ponen en conjunto, en equipo, papá con mamá, pero papá participa activamente. A veces dice el dicho machista, ¿verdad? ¿Cómo puede ayudar un hombre en su casa alzando los pies para que por ahí pasen la escoba, ¿no? Para que por ahí trapeen. No, el hombre se debe de involucrar activamente, el hombre no ayuda en el hogar. El hombre, es la responsabilidad del hombre atender el hogar junto con la mamá, junto con la esposa. Entonces, esta mentira, esta frase falsa de yo te ayudo, no me ayudas. Si no eres el vecino, si no eres la visita, es tu responsabilidad también, es casa de los dos. Pero es que yo trabajo todo el día y yo también. La responsabilidad debe de ser compartida. Eso es lo que enseña la Biblia. Lamentablemente por años la sociedad enseñó un machismo que gracias a Dios ya está caducando. Pero todavía vemos algunos que nos resistimos porque nos cuesta trabajo. Pero el papá debe de establecer las reglas de su hogar, debe de establecer el orden en su hogar, debe de involucrarse en el hogar. Y ahorita los hermanos están pensando, que ya callen al pastor, yo no quiero hacer qué hacer. Una vez prediqué eso y un hermano sí me vino a reclamar en la semana, ¿para qué dijo eso en la femenil? Ya me vinieron a decir a mí. Número 11, es diligente, el papá es diligente para disciplinar a sus hijos. Esto quiere decir que el papá es justo y es proporcional, pero un papá sabe disciplinar. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. A veces los papás, como se ausentan del hogar, son consentidores. Y les he dicho, juegan el juego del policía malo, policía bueno. Policía malo, la mamá que está todo el tiempo en el hogar de enojona y que está estresada y que tiene que lidiar con los hijos todo el día, y entonces los hijos la perciben como la mala, como la gruñona, la que no da permisos, y el papá llega bien a gusto, bien cómodo, y es el policía bueno. Y entonces lo ven así como el que da los permisos, como el cajero, ¿no? Que le piden dinero y entonces da los billetes, lo ven de esa manera. Y el padre no se involucra en la corrección de los hijos. Y entonces dice, como estoy ausente, de alguna manera lo tengo que compensar. ¿Cómo? Dando a manos abiertas todo lo que yo pueda. Pero el papá debe de saber disciplinar a sus hijos, castigar a sus hijos, corregir a sus hijos de manera justa y proporcional. Porque a veces también se exceden en los castigos, ¿no? En el castigo físico, en la violencia física. ¿Y cuántos hogares no hay en nuestro México en los cuales hay violencia intrafamiliar, principalmente ejercida por los hombres? La pandemia vino a exhibir de forma más grande esta situación de violencia intrafamiliar que existe dentro de nuestro país. Porque sin saber a ciencia cierta cómo era la situación en casa, el papá venía y ponía un castigo, y cuando se tuvo que quedar encerrado algunos días, se quedaron desesperados y dijeron, ¿esto es lo que tienes que soportar tú a diario? No, pues vamos a justiciarlo de una vez. El papá tiene que ser justo y tiene que ser proporcional. También dice Proverbios 23, 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No estoy diciendo que se agarren a trancazos a sus hijos. Estoy diciendo que vean las medidas suficientes, necesarias y justas para que los hijos puedan entender, para que los hijos puedan tomar responsabilidad. Pero hermanos que son papás, involúcrense en la educación. La paternidad está tan desprestigiada en nuestro país. La paternidad es una cosa tan mal ejecutada dentro de nuestro país, porque nos enseñaron que no debíamos involucrarnos, porque nos enseñaron que no debíamos mostrar nuestros sentimientos, porque nos enseñaron que podíamos andar de aquí por allá teniendo hijos por todos lados, porque nos enseñaron tantas cosas que han dañado el núcleo familiar. Pero ustedes que son papás y ustedes que temen a Dios deben saber ejercer su paternidad de otra forma. Y encontré un poema un poquito largo, muy hermoso, que quiero compartirles, que se llama Sabrás lo que es ser padre. Y quiero leerlo para ustedes. Solamente sabrás lo que es ser padre cuando sientas muy hondo el latido de ese pedazo de tu corazón sobre tu pecho henchido de legítimo orgullo.
Sabrás lo que es ser padre cuando comprendas que el fruto de tu sueño es ahora una realidad palpitante, ternura en piel viva y mirada inocente ante tu regocijo. Conocerás la dicha de ser padre cuando entiendas que tu sueño ya jamás será completo, cuando sepas del llanto de la madrugada, de tus largas ojeras y la satisfacción de ver a tu renuevo tranquilamente dormido, aunque tú no lo puedas hacer. Únicamente sabrás lo que es hacerse padre cuando radiante pases a tu hijo en su dorado cochecito, le hables aunque sepas que no entiende aún y lo veas descubriendo asombrado cada pequeña cosa que constituirá su primera lección de filosofía. Sabrás lo que significa ser padre cuando en la noche corras por esa medicina que necesitas para aliviar su fiebre, al llevar la cuenta de sus vacunas y cuando de puntillas te acerques a su cuna a escuchar su respiración acompasada y feliz. Cuando por primera vez te diga papá, ría cuando lo lances al aire y no sienta peligro porque tú le das seguridad con tu sonrisa. Cuando le impulses a dar sus primeros pasos, inequívoca señal de que empieza el camino hacia su destino, y corras detrás de su bicicleta donde afanosamente pedalee los primeros caminos y distancias del peregrinar futuro de su vida. Sabrás la maravilla que posees cuando lo lleves por primera vez a la escuela y veas sus ojos llorosos porque no quiere separarse de ti y sientas el alma dolorida al alejarte dejándolo en medio de otros egoísmos que sin embargo le enseñarás a ser compartido. Cuando te muestre sus primeros garrapateados dibujos, incipiente Picasso, que preludia en ellos el afán por la belleza que se esconde en su corazón. Y sobre todo, cuando se abrace a ti, tomado de tu mano, simbolizando con ello la confianza de tu fortaleza que le dará seguridad en su andar. Sabrás lo que es ser padre cuando reclame tu tiempo y tú tengas que buscarlo y encontrarlo donde puedas, cuando lo lleves al circo, a la playa, al paseo, pero gratificante. Cuando juntos sueñen en las vacaciones en que ambos se pertenecerán por completo, cuando le enseñes a jugar y a llenar rompecabezas, juntos caminen por el parque cualquier tarde esplendorosa de abril. Comprenderás la maravilla que Dios te concedió cuando te rete con sus primeras preguntas y de momento no sepas cómo contestarlas, cuando le ayudes a escribir su carta a los Reyes Magos y espere la vigilia de Navidad con el ansia compartida de una niñez nueva y descubra en tu abrazo, en tu caricia y en tu beso incondicional cuánto le amas. Sabrás lo que es ser padre cuando lo lleves a que toque a Dios por primera vez, le enseñes a orar por todos y sienta que tu cariño es algo en lo que puede confiadamente descansar. Y cuando veas que va creciendo y tú le acompañas y va avanzando y tú estás a su lado y se va haciendo adolescente y en ese proceso tú no lo dejas, por duro que sea el ver que poco a poco se desprende de ti para ir en busca de sí mismo. Sabrás lo que es ser padre cuando oigas el reclamo inesperado y su deseo de independencia. El día que deje de acompañarte porque sus amigos lo esperan y sientas que tu corazón se estremece porque el día llegó antes de lo que pensabas y sientas profundamente que así debe ser, porque es el precio que pagarás por el aprendizaje de su vuelo definitivo. Y finalmente, sabrás lo que es ser padre cuando un día tu hijo tenga que partir para estudiar a otro lugar o a un trabajo distante y la nostalgia consuma las horas que antes feliz disfrutaste en su compañía y quizás sea el teléfono o el internet la lejana liga que te una a él. Y sobre todo, cuando alguien venga y lo lleve de tu lado para perseguir otro arco iris, el de su propia vida, compartida con alguien a quien amará y tú deberás aceptarlo, porque esa es la ley de la vida y tu hijo te fue solamente prestado por un tiempo. Entonces sabrás lo que es saberte padre, que no estudiaste para ello, pero lo viviste y lo seguirás viviendo, y el regocijo que eso te proporcionará deberá entonces ser mayor que el dolor que supone el sentir que algo muy tierno se despide de tu alma. Pero es solo entonces que podrás saber con plenitud la maravillosa experiencia, regalo de Dios vivo, que es saberse padre. Que podamos ser padres
a la manera que nuestro Dios Padre lo es. Que podamos ser padres no a la manera en que la cultura nos lo dice, sino a la forma en la que lo dice la palabra de Dios. Amén. Pongámonos de pie. Amado Señor, Padre nuestro, gracias Señor, gracias por hablarnos, por llamarnos, por poder hablar en esta mañana, Señor, a los papás en esta congregación, en esta tu iglesia. Te pido por ello, Señor, que tú estés fortaleciéndolos y que esta palabra quede dentro de su corazón y que lo que sea que su espíritu haya captado, Señor, pueda hacerlo crecer y dar fruto, Padre, tu Espíritu Santo. Te agradezco por ellos en el nombre de Jesús. Amén.